es la mayor autopista del comercio internacional, crucial para que la economía global siga funcionando. Pero es también una de las zonas con más disputas territoriales del planeta, el lugar donde claramente es más explícito y peligroso el choque entre una China en ascenso y un Estados Unidos temeroso de perder terreno en la hegemonía mundial. Y las tensiones en este lugar no dejan de aumentar. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del Mar de China. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para este episodio de hoy, que es casi un clásico de la geopolítica de los últimos años y que nunca habíamos abordado, probablemente lo habíamos mencionado en muchos episodios, pero íbamos a dedicarle un capítulo a lo que pasa en el Mar de China, en los mares de China. Se han venido con nosotros Blas Moreno. ¿Qué tal, Blas? Pues bien, tengo que decir que un pelín espídico, porque me he tomado un café de más y me noto así un poco... Dos cafés por la mañana. Como Speedy González, ¿sabes? Pues pero nada. bueno, me relajaré. Mientras no sea como los cafés que se toma Eduardo, que son termotanques de café. Estoy un poco acelerado. Que se han pedido Rolex en esos cafés. Claro, madre, ahí pierdes exactamente. Se te cae un trozo de magdalena y no lo vuelves a ver. Alba Leiva, ¿qué tal, Alba? Pues muy bien, aquí me interesa mucho este tema. Todos los temas así territoriales, de mares, de estas cositas, la verdad que bien siempre. Sí, además, luego lo podemos comentar, ¿no? La idea de los mares, que siempre dan muchísimo juego, también nos da ideas para temas, pero es también cosas importantes, porque hay que comer. Con el inicio de este nuevo año, ya lo estuvimos comentando en el episodio de Siria, es también el momento de volver a las rutinas y pensar en los planes un poco que te esperan por delante. Sabemos que, muchos oyentes de No es el fin del mundo nos escucháis en la carretera, cada vez nos lo dice más gente, vais a trabajar, vais de viaje, en la carretera en definitiva, así que para quienes os encanta ir de aquí para allá y, sea una escapada, un viaje al pueblo, en tus trayectos diarios, BP Ultimate puede llevarte hasta 840 kilómetros más lejos al año. Sabéis que yo los uso, esos kilómetros, para venir a grabar este podcast, que vivo lejos y cada semana, o cada día que venimos a la oficina, pues me toca hacer unos cuantos kilómetros que hago encantado de la vida. Porque repostando BP Ultimate, cuido mi motor y puedo llegar hasta 840 kilómetros más lejos cada año comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Y estos beneficios podrían variar en función del vehículo, del estilo de conducción, de las condiciones del asfalto y de otros factores. Si esto te interesa, tienes toda la información en bpar.es. Esto es No es el fin del mundo. Vamos con nuestro mar del día, por así decirlo. Hace unos meses, en verano, para regocijo de Eduardo, hablamos de la geopolítica del Mediterráneo y un tema bien interesante que gustó mucho. Así que, como decía, tenemos pensado hacer más episodios sobre mares. También es algo que te interesa, te resulta sugerente, pues dinos si prefieres que hablemos de algún mar en concreto. Pero vamos al lío, a lo que nos toca hoy. ¿Por qué nos hemos decidido por el mar de China o mar del sur de China, siendo más específicos? Sí, porque hay dos. Nos centraremos sobre todo en el mar del sur de China. Y hablamos de este mar hoy, Fer, porque en mi opinión, y si queréis luego me pegáis sobre esto, discrepamos, es el mar más importante del siglo XXI, el que va a definir el siglo XXI probablemente, sí. ¿no? Ni el Mediterráneo, por desgracia para Eduardo, ni tampoco el Caribe, que son mares muy importantes, tampoco el Mar Negro, el Báltico o el Mar Rojo, de los que se ha hablado mucho en los últimos años por la guerra de Ucrania y por el conflicto de Oriente Próximo. Ninguno de ellos, creo yo, nos va a dar tantos titulares ni quebraderos de cabeza como el mar del sur de China a partir de ahora. Te diría solamente que quizá el Océano Ártico puede rivalizar en relevancia o en atención de aquí a los próximos años. Es océano, juega en primera división. Es un océano, es verdad, claro. está en una categoría diferente y además no es todavía el caso porque esto exige que el deshielo avance mucho más y aún no estamos todavía ahí, ¿no? También, de todas formas, spoiler, va a haber un episodio del Océano Ártico dentro de poco. Es verdad. Así que si a alguien le apetece mucho esto, pues que se espere un poquito sí, y ahora llegará. Que está todo el tema de las tensiones con Groenlandia y demás, claro, aquí lo podemos Es muy abordar. oportuno. Sí. Entonces, ¿por qué hoy el mar del sur de China es tan relevante? ¿Por qué lo es ya, no? Bueno, pues porque tiene, como tú decías antes, Fer, muchísima importancia económica, que luego lo explicaremos, y también porque va a ser el centro del gran choque geopolítico del siglo, que es el pulso entre Estados Unidos y China. Por resumirlo, si decimos siempre que el siglo XXI va a ser el siglo de Asia, el siglo en el que toda la atención del mundo se centra en este continente, el mar del sur de China es, por así decir, el centro de la región, la masa de agua alrededor de la cual orbita toda la región, y por tanto conviene estar muy atentos a lo que pasa allí. Claro, el mar del sur de China además tiene todo el tema del expansionismo chino, de que se están construyendo islas, básicamente a base de dragar el fondo, luego lo veremos, disputas marítimas, hegemonía Estados Unidos-China, o sea, hay aquí un montón de salseo. Pero
para quien esté aquí un poco perdido geográficamente, que es normal por otro lado, porque es un mar poco conocido en España, del que se habla poco en España, vamos a explicar brevemente dónde está para que todo el mundo pueda situarse y no tenga que estar tirando de Google Maps. A ver, hay que decir que el nombre no da lugar a dudas, porque es Mar del Sur de China, claro, o de la China meridional. Pues ¿dónde está? Pues lo habéis adivinado, al sur de China. Los geógrafos, no, justo. Los geógrafos pues no han sido muy originales, porque al noreste hay otro mar llamado Mar de la China Oriental, que efectivamente está al este de China, ya cerca de Japón. O sea, aquí todo muy, muy lógico, chicos. Y bueno, ahora mismo estaremos proyectando un mapa donde veis los dos mares, ¿no? Pues este así más amplio es el Mar del Sur de China y luego el Mar de la China Oriental. El Mar del Sur de China es esa gran masa de agua que está entre China al norte, Filipinas al este, Vietnam al oeste y Malasia e Indonesia al sur. En total tiene 10 países ribereños, que pues, no son pocos, que incluyen también a Tailandia, Camboya, Singapur, Brunei y Taiwán. Es el mar que baña a todo el sudeste asiático. Por eso también es tan importante a nivel geopolítico. Que el Mar del Sur de China además llega bastante lejos de lo que está China, o sea, llega hasta Singapur, por así decirlo. Que es un tema que luego será polémico. Luego claro. Eso es. Además es uno de los mares más grandes del mundo, con unos 3.500 millones de kilómetros cuadrados, mucho más que el Caribe o el Mediterráneo, que tienen pues en torno a unos 2.500 millones, y está alimentado por algunos de los ríos más importantes de Asia, que pues también dan para capítulo, supongo, como ejemplo como el Mekong o el Río de las Perlas. Bueno, ¿no? en esta casa tenemos un mapa de la geopolítica del río Mekong. Por si eso no da para y además funciona bastante bien. Sí. Es una pieza regular que siempre tiene visitas. Es curioso. En general las masas de agua funcionan bien, ¿no? O sea, a la gente le mola el rollo. Masas de agua, trenes, nazis y Imperio Austrohúngaro. Efectivamente. Y la capital de Bolivia. Y la capital de Bolivia. Por lo que sea. Son los grandes clásicos del orden mundial que, pues curiosamente, siempre funcionan muy bien. Sí, está claro que este mar de China no es un mar pequeño, es un mar de mucha entidad y que también tiene peso a nivel geopolítico, económico y tal. Claro, ¿qué es lo que le hace tan importante? Ya hemos apuntado que es el centro de la geopolítica de Asia-Pacífico o el Indo-Pacífico, pero ¿por qué precisamente nos fijamos en este mar y no en otro sitio como pues, la China continental, Taiwán, no sé, otro lugar? Pues hay varias razones, Fer, que vamos a ir desgranando en este episodio y que podemos resumir en 4 puntos principales. Vale. La geografía, la economía, las disputas territoriales, las peleas por el mar, básicamente, y luego los choques entre potencias más grandes. Vale. Empiezo por la geografía, que es lo más básico. Y esto os va a parecer una obviedad, pero la forma que tiene este mar es muy importante para explicar lo que pasa allí. Y lo explico. Hay que decir que será comparado con el Mediterráneo, se ha llamado el Mediterráneo de Asia, porque es un mar muy cerrado y también igual que el nuestro, y con muchos países a su alrededor, que ya explicaba también Alba. Y, por tanto, durante siglos, ese mar del sur de China ha sido primero ruta de paso y también punto de encuentro a nivel comercial, cultural y también, por supuesto, de conflictos, ¿no? Como también pasa en el Mediterráneo. Además, si entiendes este mar desde el punto de vista estratégico, y no puramente geográfico, está en el centro de una zona en la que también se encuentran todas las grandes potencias del mundo. Porque es verdad que el mar y sus 10 países son, digamos, un anillo interior. En un anillo más inmediatamente exterior, muy cerquita, también está en Japón, por ejemplo, las dos Coreas, más al norte, también está la India, hacia occidente, un poco más abajo también está Australia, y luego también, por supuesto, también está Estados Unidos, que tiene presencia militar en Japón, en Corea y en Guam, y que también tiene muchos intereses en la zona. Es decir, que más allá de lo que es el mar inmediato, también hay una zona más amplia en la que está todo el mundo implicado. Sí, que rodeando el mar, Estados Unidos tiene presencia, pues Okinawa en Japón o Guam. ¿No? Pero hay una diferencia muy grande entre el Mediterráneo y el mar del sur de China, y es que aquí, por ejemplo, en el Mediterráneo, hay varias islas grandes, con población importante, pues Sicilia, Cerdeña, Mallorca, Chipre, en fin. Sin embargo, el mar del sur de China no tiene islas grandes en el centro. Es verdad que está rodeado por grandes archipiélagos, Indonesia, Filipinas, Taiwán, pero dentro del mar como tal no hay una isla importante prácticamente en ningún sitio. Es como limpio, es todo campo. Sí, es todo campo. Mar. Y ese vacío, entre comillas, es crucial porque hace que el mar esté muy abierto, que no pertenezca claramente a ningún país. Lo único que sí que hay son miles de arrecifes, atolones, pequeños islotes, que no tienen población autóctona y que durante siglos no han sido demasiado relevantes, pero que ahora se han vuelto importantísimos para el conflicto que luego explicaremos, ¿no? Hay disputas por esta zona del mar. Y, de hecho, de los 10 países ribereños que hay en este mar, todos ellos, menos Singapur, tienen alguna disputa territorial no resuelta con otro país de la zona. O sea, que están todos peleados con todos, básicamente, ¿no? Luego lo comentaremos. Por último, si estamos hablando de geografía, pues también hay que mencionar los estrechos, choke points o puntos de estrangulamiento, que por donde se entra o se sale de este mar cerrado, ¿no? Al ser una zona tan importante a nivel comercial, controlar estos estrechos es crucial, es la forma de acceder. Entre otros están, por enumerar unos cuantos, el de Luzón, que está al norte de Filipinas, que conecta con el mar de
de la China Oriental y de ahí con Japón y Corea. Ahí tenemos ese otro la salida círculo. por el norte, claro. Eso es, ese otro anillo exterior. Los estrechos de Karimata, Gaspar y Banca, que conectan con el mar de Java y el sur de Indonesia. O el estrecho de Taiwán, que es importante porque tiene un denso tráfico comercial y además es una zona caliente por el conflicto entre China y Taiwán. Pero el más importante de todos, sin duda alguna, con diferencia, es el estrecho de Malaca, que está entre Malasia, Singapur e Indonesia. Hay una puertita muy, muy justita. Muy chiquitica. Es la puerta de entrada y salida a este mar por el oeste y es la ruta más rápida entre el Océano Índico y el Pacífico. Y entonces por eso gana mucha relevancia. Que de hecho en el estrecho de Malaca hay un problema, es que hay atascos. Sí. Un poco como la M30 por las mañanas. Hay tal tráfico que ahí existe el riesgo de que haya accidentes. Ya vimos lo que pasa cuando un choke point, en el caso del canal de Suez, tiene un atasco. Aquí nuestro homenaje al señor de la palita, siempre en nuestros presente. corazones. Ese meme. Sí. Claro, entonces, bueno, pues tiene ahí ese riesgo. Es un embudo importantísimo el comercio internacional. Eso también nos lleva al tema económico, que lo hemos mencionado, porque el mar del sur de China es importante, sobre todo, o al menos también, por el comercio, porque por ahí pasan, por ese estrecho de Malaca, todas las rutas que conectan Asia con Europa. Sí, así es. Todo lo del Shein va por ahí. Eso es, todo lo del Shein por ahí El pasa. Temu. Eso es, Temu ahí. El Temu está en el estrecho de Malaca, chicos. Por este mar pasan 5 billones de dólares en comercio al año. O sea, el PIB de España es como 1,5 billones, para que 4 veces más. Para que lo pongamos en perspectiva. Y prácticamente todo ese comercio se concentra en el estrecho de Malaca. Esto es el 30% de las mercancías que se comercializan en el mundo, o sea, nada menos. Y todo por un punto que, como decimos, no tiene más de 40 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. O sea, es un atasco, claro, un embudo. Y no hay busbao. No. Que 40 kilómetros parece mucho, pero claro, cuando ves ahí unos tronchos de barco gigantescos, eso es. y muchos a la vez, se hace complicado. Eso es. Y este flujo que circula, además, se da en dos sentidos, ¿no? De este a oeste, desde Asia pues se exportan manufacturas y de oeste a este materias primas, especialmente petróleo, que sale del Golfo Pérsico y llega hasta China, Japón, Corea y las grandes economías en desarrollo del sudeste asiático, ¿no? Que demandan mucha energía. De hecho, Malaca es el estrecho por el que más petróleo circula, que esto es una cosa un poco contraintuitiva, más que por Hormuz, que es esta salida del Golfo Pérsico, y hay que decir que el 23% del petróleo del mundo, porcentaje que sube al 30%, sí, consideramos que solo el que se transporta en barco, ¿no? Un tercio del petróleo mundial circula por el estrecho de Malaca. Efectivamente. Vamos, unos 8.600 millones de barriles al año y, bueno, pues incluido el 80% de petróleo que consume China. Ahí vemos una cantidad de interés geopolítico a nivel de la energía y de estos hidrocarburos muy, muy concentrada en el estrecho de Malaca. Claro, o sea, que básicamente ya empezamos a ver la cuestión de que China depende mucho de lo que ocurre en el estrecho de Malaca, sea para exportar su mercancía, sea para importar el petróleo. Además, también circula mucho gas natural licuado. No sé si se ha planteado alguna alternativa a Malaca, ¿no? El estrecho de Sonda o Sunda en Indonesia, también el canal de Kra en Tailandia. O sea, como que China ahí siempre ha buscado un poco un plan B, ¿no? Sí, pero al final no consigue en ningún caso encontrar una alternativa mejor, porque son, por lo general, estrechos más angostos, un camino más largo. Entonces, al final, siempre Malaca es el más importante, no se puede evitar, ¿no? Claro. Y por eso no es de extrañar que China tenga tanto interés en que el comercio siga fluyendo por ese estrecho y además en controlar en lo posible el estrecho de Malaca y también el mar en general, ¿no? Y no hay mejor ejemplo de eso que los puertos que hay en esa región. De los 100 puertos más importantes que hay en todo el mundo, China tiene en su territorio 25 puertos, o sea, ya controla un cuarto de los 100 están en su territorio, en China, y otros 32 tienen inversiones importantes, es decir, que controla directa o indirectamente más de la mitad de los puertos del mundo más importantes, ¿no? Incluidos los 10 más grandes. De los 10 más grandes los tiene, digamos, todos controlados de forma indirecta o indirecta. De esos 10, por cierto, también hay 4 en el mar del sur de China, es decir, que tenemos un ejemplo muy claro de que este mar es relevante porque están allí Singapur, Cantón, Hong Kong o Shenzhen. Y de nuevo, de los 10, además, todos son asiáticos, menos uno de ellos, Rotterdam, en Países Bajos, que es el número 10. O sea, que ahí también vemos la fuerza potencial comercial que tiene China y Asia en el comercio global, ¿no? ¿Qué ciudad más curiosa es Rotterdam? Ya. No sé si habéis estado, pero no. Arrasada por la Segunda Guerra Mundial. Arrasada por la Segunda Guerra Mundial y entonces son todo edificios súper modernos y así como de arquitectura experimental y tal. Es muy curiosa. Pues es el único baluarte que tiene Europa en esa lista de puertos más importantes del mundo, de los 10 más importantes. Y como decía, de los 10 más importantes, China tiene directamente 7 en su territorio, o sea que tenemos 7 más 8, más 1 Rotterdam, hacen 8. Faltan 2. Uno es Singapur, que es el segundo puerto más grande del mundo, que está justo en Malaca, es decir, de nuevo, la importancia de ese estrecho. Y el otro es Busan, en Corea del Sur, que también tiene China importancia e inversión allí. O sea que, de alguna forma, China tiene controlado toda la zona comercial en ese si no punto. Es su puerto, tiene pasta metida. Exacto.
Exactamente. En todo lo que es el mar está presente, sí. Claro, hablando de puertos, aquí surge la cuestión, ¿no? Otro tema importante que es la nueva ruta de la seda. Aquí en este podcast hemos hablado alguna vez de ella, que es ese megaproyecto de China para llevar esos productos desde Asia hacia Europa, un poco como alternativa precisamente a toda la ruta marítima. Tenemos, como mencionaba, un episodio en el que hablamos de esta ruta más en profundidad, es el número 13, o sea, de los primeros que sacamos, y además un mapa que ahora deberías estar viendo en pantalla, que muestra todo el proyecto, al menos lo que el papel aguanta, que del dicho al hecho hay un trecho. Pero este nuevo idea de la nueva ruta de la seda, ¿en qué afecta al mar de China? ¿Qué importancia tiene en el tema que tocamos hoy? Sí, como tú decías, Fer, este es un proyecto que lanza China en 2013, Xi Jinping, con la idea de exportar todos sus productos hacia Occidente, con dos rutas, en realidad, aunque no se suele pensar, lo que se llama, de hecho se llama la franja y la ruta del proyecto, sí, realmente, ¿no? La franja es la parte territorial, que va por Asia Central, y luego está la ruta, que es la parte que va por el mar, ¿no? Que también es muy importante, porque además, como decíamos, el comercio por allí es muy importante y fluye mucho, ¿no? Entonces, ¿qué busca China con esto? Que el comercio siga fluyendo por el mar del sur de China hacia Europa, y como parte de ese plan, de hecho, China ha conseguido licencias de uso por 99 años de plazo, digamos, en bastantes puertos de la zona, incluyendo muchos en Malasia, en Brunei, también en Australia, a pesar de que es un país que se lleva regular con China, sí. Y también quizá el más famoso es el de Hambantota, en Sri Lanka, que fue muy polémico porque de repente un país en desarrollo muy pequeñito como que le cedió el control de su puerto principal a China, y esto fue como muy escandaloso. Bueno, ¿no? Es que creo que como que no lo pudo pagar, es decir, los acuerdos estos de China es como yo te construyo un puerto a cambio de que me des X cosa, y llegó un punto en el que Sri Lanka no estaba como muy endeudado o algo así, dijo, mira, esto no te lo puedo seguir pagando, y dijo China, bueno, pues me lo quedo. A cambio te doy licencia claro. Ahora puerto, Sri Lanka, ¿no? Está mejor, pero sí que es cierto que hace unos años tuvo muchísima crisis interna, y ahí se vio pues esa relación con China, y la verdad que era interesante. ¿No fue aquí donde asaltaron la mansión del primer ministro? Sí, que se bañaron en la piscina. Es un país interesante, Sri Lanka. Sí. Da para otro episodio también. Da para episodio. Sí, total. Entonces, bueno, como decíamos, no son suyos directamente, pero sí que los controla. Y más allá también de eso, ha construido una base militar, por ejemplo, en Djibouti, que es un país muy pequeñito, pero que es estratégico para controlar Bab al-Mandeb, que es la puerta de entrada al Mar Rojo, que también es muy importante. Así que al final lo que hace es asegurarse, tener presencia, como mínimo presencia, en Malaca, también en el Océano Índico, y la entrada al Mar Rojo para controlar toda esa ruta hacia Europa, ¿no? Y como China sabe que es vulnerable a cualquier interrupción del comercio en ese mar, y sobre todo en Malaca, que no se la quiere jugar, ha lanzado un proyecto alternativo que se llama Corredor China-Pakistán, que básicamente, que además también se puede ver en el mapa que hemos proyectado, que lo que pretende, digamos, es sacar los productos de China por tierra, por la parte occidental de China, dando por la puerta de atrás, por así decir, pero en vez de seguir por Asia Central hacia Europa por tierra, los saca por Pakistán a un puerto que se llama Gwadar, y de ahí los exporta a Occidente, ¿no? Se ahorra... un bypass de India para que en un conflicto con India pues ellos no les corten el comercio. Exactamente, sí. Que de hecho, alguna vez, esto en el episodio pendiente que tenemos de Myanmar, esa deuda, también hubo un proyecto para que China controlase un puerto en la costa de Myanmar y poder importar por ahí el gas natural, para precisamente no tener que hacer el chompi de... Siempre buscan alguna alternativa, aunque como también tú decías, no siempre lo han conseguido, porque a veces es difícil, el proyecto suena muy bien, pero luego aplicarlo es complicado. Sí, bueno, que Myanmar, un país en guerra civil desde hace años, pues claro, pues asegurarte el tránsito por ahí, pues a lo mejor te la juegas más de lo que depende. Y Pakistán es igual, es un país corruptísimo, con un montón de conflictos también, o sea que no es tan fácil asegurarte esa cosa tan chula que te has inventado. Sí, además, bueno, todas estas, es lo que decíamos, todos estos planes no terminan de salir porque China sale, por ejemplo, por la zona de Xinjiang, donde está todo el tema de la represión de los uigures, el camino hacia Pakistán es montañoso, tienes el Himalaya, sin ir más Nada lejos. menos. Claro, poca broma, ¿no? Esas colinas. Claro. Esas pequeñas colinas que hay que pasar. No es la meseta, es el Himalaya, ¿sabes? Tema del terrorismo, con todo el tema de Afganistán, es un país políticamente muy inestable, ahí tenemos Khan, el primer ministro que se lo cepillaron, golpes de Estado, ¿no? Claro. Es muy corrupto, mucha deuda, o sea que es como cualquier alternativa que China busca es casi peor de lo que del plan A, por así decirlo. Sí, de hecho estuve leyendo sobre ese puerto de Gwadar que quieren construir en Pakistán, esa jugada maestra de China para evitar el tema de Malaca y tal, y ha salido bastante mal porque se han dejado cientos de millones de dólares en construir esa ciudad, infraestructuras, pero es una ciudad que está construida sobre un saliente de tierra desértica, rodeada por todas partes por el mar, que es el típico ejemplo de ciudad vulnerable al cambio climático, a la sequía, a las lluvias torrenciales, a la subida del nivel del mar. O sea que todo ese tipo de cosas China las proyectó en su momento, llevan ya con esto más de 10 años y no han conseguido todavía aplicarlas del todo. Claro, que al final también, si nos está escuchando, que entiendas que la geopolítica del mar de China es un poco
el episodio principal de una proyección naval que hace China prácticamente hacia el Mar Rojo. Incluso al Mediterráneo también. Sí, incluso al Mediterráneo, sí. También tiene presencia en el puerto del Pireo, ¿no, Fer? Sí, en Grecia. Y luego también en España ha intentado hacer inversiones en Barcelona, Valencia, Algeciras, o sea, que no se cortan los chinos. O sea, al final, por lo que vemos, China va a seguir dependiendo muchísimo de lo que siga ocurriendo en ese Mar de China y en los flujos comerciales que ocurran ahí. A toda esta red de puertos y bases, por cierto, se llama el collar de perlas, porque cuando tú conectas todos los puntos te sale como un collar, es la imagen que han planteado ellos. Es un tema que tiene muy preocupado a Estados Unidos por la proyección naval de China. Es un tema que también ha preocupado muchísimo a India, porque ellos, claro, si te hacen el bypass por el Himalaya por encima a través de Pakistán y te hacen el sándwich por abajo a nivel naval, pues India se convierte en el jamón del sándwich. Pero no sé si el comercio es el único activo económico que existe ahora mismo en el mar del sur de China. Pues no, porque el Mar del Sur de China, además de un polo comercial, también es ya un polo tecnológico de primer orden, que esto pues también está dentro de comercio, ¿no? Pero lo destacamos. Sí, la evolución. Realmente sí. Especialmente desde que China pues, se ha convertido en una potencia tecnológica. Antes mencionábamos el puerto de Shenzhen. Esta ciudad es la capital tecnológica de China, su Silicon Valley, entre muchas comillas, si queremos, ¿no? Salvando las distancias. ¿Por qué? Bueno, porque es sede de Huawei, de BYD, del gigante de los coches eléctricos. BYD, yo digo BYD. BYD, perdón, es que no sé cómo decirlo. Es que en la radio dicen BYD, que es como muy fancy. No anuncios. Sí, yo he escuchado una vez en la radio el nuevo coche de BYD y yo, ¿qué es esto? Yo digo BYD, es REC. Este tipo de cosas. Yo soy el de Gladiator, os lo recuerdo. Gladiator. Y Aliens vs Predator. Y yo no sé qué decir, chicos. Yo me callo. Yo me callo. Que es esto de los coches eléctricos, ¿no? Tencent, que es el Facebook chino, para entendernos, y otras tantas grandes tecnológicas más. Pero también no solo se trata de China, que estamos muy centrados en este país, también está Taiwán. Ya lo tratamos en el episodio que le dedicamos al conflicto entre China y Taiwán, que es el 67, como pasa el tiempo. Pero recordemos que Taiwán es el mayor productor de semiconductores del mundo, y esos microchips y los aparatos que se fabrican con ellos se exportan hacia Europa a través del Mar del Sur de China y de Malaca, de nuevo este estrecho estratégico. También circulan por este mar todos los aparatos y tecnologías que se producen y se exportan desde Japón y Corea, que son dos potencias tecnológicas al menos hacia de Asia. En Estados Unidos pues van por el Pacífico, pero claro, nosotros estamos pringados en ese mar. Efectivamente. Cualquier conflicto en el Mar del Sur de China pues afectaría al sector tecnológico global, y además ya tuvimos una advertencia de lo que pasa cuando se cortan estas cadenas de suministro, más allá del señor de Suez ahí con su excavadora, porque bueno, durante la pandemia vimos que las fábricas de Taiwán cerraron, los microchips dejaron de llegar, y como dependemos de ellos para todo, para cualquier aparatito que queramos construir, de repente tuvieron que cerrar fábricas de coches, de ordenadores, los teléfonos empezaron a subir de precio, no había stocks de PlayStation 5, que eso fue... Crisis en el mundo FIFE. Crisis en el mundo FIFE, pero ahí vemos hasta qué punto este tipo de cosas llevan a nuestro día a día y a nuestra cotidianidad, ¿no? Yo aún recuerdo que mi hermano quiso comprarse la Play 5 y como no llegaba por no había stock, se quiso comprar los juegos de la Play 5 sin tener la consola, y yo le dije, a ver, tío, espérate a tener el aparato para poder jugar después. Su plan tenía fisuras. Claro, y al final nos hizo caso y no compró nada, y luego ya se compró otra cosa, pero en fin. En cualquier caso, nos estamos dejando un par de factores económicos más aparte del comercio y del tecnológico. Primero, en primer lugar, está el tema financiero, porque este mar también concentra algunos de los centros financieros más importantes del mundo. Si el primero es Nueva York y después viene Londres, el tercero y cuarto son Hong Kong y Singapur, que también están en esta zona, como digo. Está mal. Y Shenzhen es el noveno, o sea que de nuevo, del top 10 hay 3 aquí. Y luego también está el tema demográfico. No he conseguido encontrar ningún dato 100% fiable, porque es un poco difícil, pero hay estimaciones que apuntan a que solamente en la franja de la costa inmediata, en torno a las primeras 100 millas, 160 kilómetros hacia adentro en el mar, viven al menos 500 millones de personas, que es como toda la Unión Europea. Sí, claro, es una burrería, mucho más que Estados Unidos, por ejemplo. Hay mucha gente ahí. Mucha gente. Claro. Toda esa gente, por supuesto, fabrica productos, sobre todo se dedica a fabricar productos, pero también los consume, genera nuevas ideas, genera modas, movimientos sociales, es decir, es una zona que también es muy bulliciosa en ese sentido demográfico. No en vano se concentran países muy poblados en esa zona, está China, pero también está India muy cerca, Filipinas, Indonesia, Vietnam, todos ellos tienen más de 100 millones de habitantes, o sea que es una zona que antes o después también va a reclamar su posición, digamos, preponderante a nivel internacional. Claro, es que cuando se habla que el centro de gravedad de la economía internacional, de la geopolítica, se ha desplazado del Atlántico Norte hacia la zona del sudeste asiático, pero en concreto hacia la zona del Mar de China, no es un capricho o una casualidad. Es que al final aquí hay
mucha gente produciendo mucho, con muchas rivalidades, es decir, aquí están pasando muchas cosas y a menudo lo tenemos como un poco fuera del radar. Tampoco hemos hablado de recursos, no sé si hay recursos interesantes en el mar del sur de China, es un poco lo que le faltaba. Pues sí que los hay, lo tiene todo, hace todos los checks. El principal es la pesca, porque allí se produce el 12% de la pesca del mundo, que es muchísimo, considerando que el mar solo supone el 2,5% de la superficie oceánica global, o sea, concentra realmente muchos peces, ¿no? Pero es que la mitad de los pesqueros del mundo operan allí, muchos de forma ilegal, que aquí hay un tema, y bueno, hablamos desde grandes pesqueros industriales hasta pequeñitas embarcaciones tradicionales de madera, el señor ahí con su red, ¿no? Que luego los pesqueros dan problemas, ahora luego lo comentaremos. Los pescadores, ojito con los pescadores. La lían mucho ahí. Efectivamente. Pero esta producción no está tanto destinada a la exportación, sino al consumo interno. O sea, veíamos, y aquí es donde relacionamos también con toda esta cantidad de población, porque el sudeste asiático depende mucho de la pesca para sobrevivir, porque su consumo de pescado per cápita es de los más altos del mundo, no sé si el más alto del mundo, o sea, más de 33 kilogramos al año, frente, pues por ejemplo, a los cerca de 20 que hay de media global, ¿no? Claro. Entonces, por tanto, controlar las aguas de este mar es muy importante, no solo por el comercio, sino porque tu población depende de esas aguas para comer. O sea, si no puedes pescar, pues tu gente no come, ¿no? Y pasan cosas después. Pasan cosas después. Claro, así se explica que sea un mar muy sobreexplotado, muy contaminado, también está esa pata medioambiental y al final pues vemos que 2/3 del stock pesquero del mar están en riesgo de desaparecer. Y a medida que la población de estos países crece, pues además la demanda aumenta. Entonces, claro, pues esto es un problema claro de demanda pesquera. Y una cosa curiosa que nos indica esto es que es una de las zonas del mundo con más producción de piscifactorías. Un dato que os regalo, aquí hay mucha piscifactoría porque, claro, se demanda mucho pescado. O sea, yo pensaba que cuando te preguntaba por recursos, me iba a decir, no, hay minerales o petróleo y tal. Me iba a decir, ¿hay recursos? Sí, hay bacalaos. Como... pero es que nunca, perdón, es que muchas veces no pensamos en los alimentos como recursos, y esto es muy de trampa de geopolítica, ¿no? De los recursos, el petróleo, el gas, el coltán. Chicos, no, son sardinas. La humanidad come. Claro. Y la agricultura, la pesca, este tipo de cosas también se pueden entender como recursos. Sí. Y al igual que cuando Ucrania entró en guerra, bueno, le invadieron y se dejó de exportar trigo y se lió gordísima en toda la zona del sur global, pues si esta zona no se puede pescar y no se puede comer pescado, la gente se va a levantar y la va a liar muy gorda. Entonces, también cuidado con eso. Dicho lo cual, también hay que decir que también hay petróleo, chicos, no pasa nada. Sí que hay recursos de los guapos, ¿no? De los que nos interesan más, el petróleo y el gas. También los hay en estas aguas. No se sabe muy bien cuánto hay, porque la mayoría de lo que se supone que hay está en zona disputada, con lo cual no se ha podido no solamente explotar, sino tampoco se puede ni explorar realmente, pero se estima que en todo el mar del sur de China podría haber hasta 9.400 millones de barriles de crudo, que es bastante. Es incluso más que todo, por ejemplo, que tiene todo un país productor como México, que no es un gran productor, pero es un país importante a nivel petrolero. Pues en este mar se supone que hay más petróleo que en México, por ejemplo, ¿no? Son estimaciones, como digo, pero ya han generado problemas, porque, por ejemplo, en 2014... China colocó una plataforma marina de perforación de petróleo en aguas en disputa, que ellos reclaman, pero que también Vietnam reclama, en la zona de las Islas Paracelso, y esto provocó una oleada de protestas gordísimas en Vietnam en contra de China y contra la aparente falta de respuesta del gobierno vietnamita a esas injerencias chinas, ¿no? Duraron meses, se lió muy gorda, hubo vandalismo, huelgas en cientos de fábricas chinas en Vietnam, hubo saqueos también en negocios chinos en Vietnam, hubo muertos, hubo incluso algún suicidio a lo bonzo. Ostras. Pero bueno. En plan, me inmolo en contra de esta injerencia china, loco, ¿no? También llegó incluso fuera del país, porque como hay mucha diáspora vietnamita en todo el mundo, también incluido en Europa y en Estados Unidos y en Canadá, también hubo muchísima gente saliendo a la calle en Canadá, de repente, por esta historia, por esta plataforma petrolífera china. Entonces, bueno, y de hecho también hubo incluso choques en el mar, entre barcos pesqueros de ambos países y buques guardacostas y tal. Hubo muchísima gente china que tuvo que huir de Vietnam, se fletaron barcos y charters para sacarles de allí. Fue gordo, ¿eh? Y al final, a los pocos meses, China plegó las alas y dijo que se llevaba la plataforma a otro sitio, un poco porque ya había acabado su trabajo allí, ¿sabes? Como, hombre, y porque tenías a Vietnam ardiendo, entonces, claro. Entonces dijeron que mejor lo retiraban. Pero es un ejemplo de cosas que están pasando y que esto ya es hace más de 10 años. Claro. Aquí también importante recalcar que en realidad no se sabe qué hay, si exactamente hay algo. O sea, son cosas que se estiman. Se sabe que hay cosas, pero no se sabe hasta dónde, claro, hasta cuánto hay, ¿no? Y dónde tampoco está. Eso es muy difícil. Puede ser mucho, puede ser una mierda. También lo digo porque hay... Aquí están los fanses del... Es que es por el petróleo. No, por Dios, estamos explicando aquí cosas complejas, es precisamente para no decir, no, todo lo que pase por el mar de China es porque hay petróleo. No, esto es un elemento más. Claro. Y ya la idea, obviamente, la perspectiva de petróleo y la idea de poder explotarlo, jugosito, pues ya lo hace jugosito. Claro. Pero como, chicos, os hemos relatado todo lo que hay aquí, pues
Claro. Añadámoslo a la lista. Claro, lo del petróleo puede ser como la guinda del postre, pero en realidad no se sabe y por lo que estamos comentando, por la disputa de las aguas, probablemente tardemos mucho tiempo en saber si es que hay algo, cuánto hay, ¿no? Este choque también entre Vietnam y China, que a menudo se suele confundir, porque como son dos países gobernados por el Partido Comunista, parece que se llevan bien. No, para nada, se llevan muy mal. Estuvieron en guerra más de 10 años, ¿no? Lo contamos en el episodio de Vietnam, que una vez se va a Estados Unidos, los vietnamitas, bueno, China les invade desde el norte, o sea, y Vietnam les gana, o sea, que también el mata gigante. Sí, sí. Es un historión, sí. Pero sobre todo que este episodio, ¿no?, de confrontación China-Vietnam o Vietnam con China se ha quedado un poco olvidado después de todo lo que ha pasado, porque China, como veremos, se ha pegado básicamente con todos los vecinos del mar. Sí, como os decía, aquella vez se lió bastante, también porque la población vietnamita estaba un poco con apetencia de protestar, también en contra de la gestión del gobierno vietnamita, por otras razones que había internas, y el gobierno fue muy listo y focalizó las protestas hacia un mensaje nacionalista antichino, ¿no? El problema no soy yo, sino que es China, el gigante del norte, que nos está molestando. Rally Round the Flag, que se llama, y exactamente. La bandera. Pero es verdad que pasa cada vez más este tipo de tensiones entre vecinos. Os doy otro ejemplo también un poco antiguo, también relacionado con hidrocarburos, que es en 2017, y además también nos interesa aquí en España por una cosa que ahora os contaré. 3 años después del tema del tema del petróleo, hubo un amago de crisis muy parecida. Vietnam estaba haciendo prospecciones para extraer gas natural en otras aguas disputadas con China, en las Spratly, que también luego comentaremos. Sí. China les dijo que si no paraban iba a haber lío, o sea, es la misma historia, pero al revés, digamos, ¿no? Vietnam acabó ordenando a la empresa concesionaria que dejara de taladrar, es decir, también plegó las alas y aquí se calmó. ¿Cuál es la empresa concesionaria de esta historia? Se llama Talismán Vietnam. No sé si os suena de algo. No, la verdad que no. No compráis no, cromos de Talismán Vietnam. No. Bueno, pues el tema es que es la filial local de Repsol. ¡Anda! O sea que aquí también tenemos España, aunque parezca que está muy lejos, intereses económicos en esa zona, en ese sentido. Claro, con otro nombre será un 50-50 o un 49-51 con el gobierno vietnamita. Que estoy mirando que así. tiene muchos talismán cosas, Repsol. Talismán Filipinas, Talismán Vietnam, Talismán no sé qué. Es como una especie de estrategia de filiales para invertir en un montón de sitios. Muchos países te obligan a entrar, por ejemplo, hasta el 49% y el 51% lo tiene una empresa estatal. Justo. O ese tipo de cosas. Ya hemos mencionado, ha salido aquí, 2 de los focos con sustancia de choques del mar de China, las Islas Paracelso, que es como un lugar secundario, pero sobre todo las Islas Spratly. Esto nos lleva al tercer punto, por así decirlo, que estructura este episodio, de los que apuntábamos al principio, ¿no?, que son las disputas territoriales en el Mar del Sur de China, que es donde vamos a ir ahora, pero antes llega un momento patatil del episodio y el momento testimonios, que también es importante. Vamos a hablar de la libreta del orden mundial y de la suscripción, pero en el momento testimonios no lo voy a contar yo, sino que va a ser Blas el que lo cuente, porque le llegó a él, entonces qué menos que cederle esa pequeña historia. Yo pensaba que ibas a leerlo tú, pero bueno, yo no, lee la tuya, que te lleva a ti el correo. Fue una suscriptora que me escribió hace unas semanas al boletín del domingo, me respondía a mi boletín, una tal Sara desde Málaga, y nos decía, leo textualmente: llevo más de un año escuchando y leyéndoos y en noviembre decidí dar el paso y suscribirme. Gracias, Sara. Gracias, Sara, eso es. Dice, es lo mínimo que puedo hacer para apoyaros y que continuéis trabajando. Y aquí viene la salsa de la historia. Soy mitad kurda iraquí, mitad española. Aunque ahí también se complica un poco porque soy de madre nacida en Reino Unido. Anda, o sea, esta señora parece la ONU. ¿Vale? Y encima he pasado parte de mi infancia entre Líbano y España. ¡Ostras! O sea que la tía tiene ahí un combo breaker estupendo. Solo quería comentaros que me encanta el punto de vista y la manera de la que habláis o escribís de todo, siempre dispuestos a investigar o aprender más sobre cualquier tema. Vuestro contenido, sea escrito o sea en podcast, es perfecto como primer contacto con el mundo de la geopolítica, como también para aquellos que sepan un poco más del tema. Sí. Dice, siendo kurda, me es muy raro que la gente sepa qué es eso de ser kurda. Suelo decir que soy iraquí, así por simplificar, y ya está. Claro. Y mucho más difícil que puedan hablar del tema de mi origen, digamos, ¿no? Y de la zona. Así que se agradece mucho poder disfrutar de un contenido informado, no sesgado y descriptivo. Oye, Sara, muchísimas gracias. Lagrimita de correo, sí, la verdad. qué mona. Ahí dejando caer de manera sutil que hagamos el episodio del Kurdistán y de los kurdos. Aún no se ha hecho. Yo pensaba que estaba hecho ya. Está planificado. No. Bueno, ¿Estamos trabajando en ello? Que me pararon 3 chavales, estaba tomándome algo y se acercaron a... 3 kurdos. No, se acercaron a la mesa en plan, hola, escuchamos el podcast. Muy majos, chicos. Y vinieron al directo de Hollywood. Me dijeron, tenemos una petición. Queremos un capítulo del Kurdistán. Y yo, vale, llegará. Estamos en sí. O sea que las masas están clamando por un capítulo del Kurdistán. Hijo, bueno, muchas gracias, Sara. Por favor, no simuléis a lo bonzo para pedir nada. No. Acabaremos cumpliendo mejor que el gobierno de Vietnam. Claro, ahí hay un clamor popular por el episodio del Kurdistán, así que pronto lo haremos. Así que muchísimas gracias a la Sara kurdo-iraquí hispano-británica libanesa Adolfo Sore Madrid Barajas.
Y si quieres ser como Sara, o como los 6.000 suscriptores que ya tenemos, pues aquí tienes el cupón del Orden Mundial, código cupón podcast, y te damos un 10% de descuento y en la suscripción anual, además de la libreta, que enviamos a cualquier punto de España. Que hay gente que vive fuera de España, pero también la mandamos a casa de tus padres, de unos amigos y tal, por si quieres recogerla cuando te pases por aquí, en Navidad o cuando sea. Así que nada, código cupón podcast y tienes el 10% de descuento en la suscripción anual y además te damos la libretilla. Esto es No es el fin del mundo. Vamos a volver a nuestra cuestión de las disputas, que nos hemos dejado lo mejor para el final, así aguantan más tiempo. Estábamos sacando el tema de las Spratly, de las islas Spratly y las islas Paracelso. Creo que ya es hora que expliquemos de qué va toda esta movaida de las islitas, porque es algo central. Porque además es una movaida, lo de es las una movaida es de una copón. movaida fuerte. A ver, ya ha dicho Blas antes que en el mar del sur de China casi no hay islas grandes, con una población establecida y una autoridad clara, ¿no? Lo que sí que hay son centenares de islotes, arrecifes, atolones, que la mayoría no superan los pocos metros de altitud sobre el nivel del mar, o sea, están ahí casi O sea, sumergidos. es como la isla de Bob Esponja, es un trocito así con una palmera que sale y ya está. Efectivamente. Con perdón, es así. Sí. Por lo general, pues eso, son muy pequeños, no llegan ni a las 50 hectáreas, entonces no pueden alojar población ni una economía estable, no se los considera islas como tal, ¿no? Así que... Y bueno, pues tampoco están reclamadas claramente por ningún... Bueno, perdón, no pertenecen claramente a ningún país, claro, porque están justo ahí en el centro del mar. ¿Quién querría un piedro ahí que sale del mar? Claro, están ahí justo en el centro, ¿no? Hemos visto en el mapa que era muy amplio. Los más importantes son las islas Spratly, como decíamos, las Paracelso y el arrecife Scarborough, pero también hay disputas por otros lugares, por ejemplo, como las Islas Pratas o el banco de Macclesfield, que es el atolón más grande del mundo, aunque bueno, está completamente sumergido. Entonces, pero bueno, hay gente que se es lo como, que se lo el reclama. atolón es mío, pero no lo puedo utilizar para nada. No se ve. No se ve, pero es mío. Pero es mío, esto es mío, chicos. Entonces, bueno, vamos a proyectar un mapa donde se ve las disputas más importantes, está ahora apareciendo en pantalla para que veáis que están ahí, pues eso, justito en el centro del mar. Y bueno, pues estas son. ¿Qué ocurre? Que durante siglos, pescadores de la zona, los chinos, los vietnamitas, los filipinos, los malayos, usaban estas islas como bases temporales durante sus viajes de pesca o para, francamente, refugiarse de un tifón, ¿no? Claro, para echar un piti en el camino o lo que sea. Claro. Pincho de tortilla, café con leche. Eso es. Claro, hay camiones aparcados en las islas esas. Aquí se come bien. En este islote se come bien. En las Spratly se come bien. El tema es que más allá del piti y repostar en el camino, como poseeras no daban ninguna ventaja principal, hace siglos me refiero, ninguna nación se haya preocupado realmente de ocupar esas islas, porque además es muy costoso. Mandar ahí un montón de gente para luego no, pues no es útil, ¿no? De hecho, existen mapas del siglo XVIII o anteriores que asignan los islotes a uno u otro país. Por ejemplo, el mapa que se produjo durante la expedición española de Alejandro Malaspina, en el 1769, que es la mítica expedición Malaspina, sí. que también es un temazo, por cierto, para hacer un mapa o algún episodio. Igual que la de Balmis y todo esto. Claro. Pues, por ejemplo, esa expedición, ese mapa, ponía el arrecife Scarborough como parte de Filipinas. Realmente esos islotes no pertenecían... Que eran españolas. Claro, o sea, Filipinas... barríamos un poquito para acá. Ahí Malaspina no... El girito. No, fue listo. No de puntada sin hilo, es verdad, tiene razón. El tema es que, a pesar de todo eso, realmente no pertenecían a nadie, no tenían ocupación permanente, ¿no? Solamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX empieza a haber un cierto interés por estas islas. Son los años en los que está también por allí el tema colonial, el Reino Unido, Francia, también Países Bajos, ¿no? También Japón se está expandiendo cada vez más. Con los imperios hemos topado. Claro, sí, Taiwán. ya hemos llegado a ese punto. Las potencias de la zona empiezan a entender que controlar sus archipiélagos te permite también controlar el mar entero. Tienes presencia en la isla que está en el centro, pues tienes un poco el control de todo lo demás. Claro. También sus vastísimas reservas pesqueras, de nuevo, muy importante el tema del pescado. Y en aquellos años, un giro, que a lo mejor la gente ya no se acuerda de esto, pero que es muy preciado en aquella época, que es el guano. Sí. ¿Qué es el guano? El guano es básicamente la mierda de gaviota. Excrementos de aves marinas que van depositando en esos islotes y que durante todo el siglo XX, más bien XIX y principios del XX, fueron el mejor abono del mundo. De hecho, se pagaba verdadera pasta por esa mierda porque era muy útil para abonar los campos de todo, sí. Mierda de todo literal, chicos. Sí, claro. Cual. O sea, cuando estás en un puerto y te caga una gaviota, eso es oro. Te ha tocado la lotería. Se paga billetes por eso. Claro, hace siglos, años, vamos, una bendición. Como te hubiese tocado el euromillones. Claro, la diferencia es que a lo mejor en el puerto de Rotterdam lo vas fregando todos los días, pero ahí es una isla en la que han cagado gaviotas durante años. Claro, eso se seca y hace cosas. Y entonces llegas ahí con una rasquetilla y te llevas todo el bolquete. Sí, pero eso era muy valioso. A lo mejor un día podemos hacer un episodio de la geopolítica de la mierda de pájaro.
Política del guano. Y estamos aquí Pero es que es tal cual, ¿eh? O sea, la competición geopolítica de la mierda de pájaro. Sí. Las vueltas que da la historia. ¿Era Ecuador o Perú, que también tenía una millonada de pasta por esto? Perú, creo que era Perú, sí. También tiene no sé qué isla por ahí en el Pacífico que también sacaba y luego guano. También en Nauru y en las islas del Pacífico también esto se cotizaba mucho, el buen guano. ¿Quién lo pillara? El guano de calidad, 100%. Claro. Ahora hemos pasado de rascar la mierda de gaviota de las piedras, quitando mierda de gaviota y mejillones, a extraer miles de barriles de petróleo, que es, bueno, más eficiente y, claro, eso ha hecho que esta zona gane todavía mucho más valor. Sí, es un poco eso, pero te diría, Fer, que el petróleo no es el motivo más importante de que estos países se peleen por estas islas, ya lo apuntábamos un poco antes. Lo que importa es controlar las islas te permite controlar sus aguas y con ello ganar influencia estratégica en todo este mar tan importante pues para todo lo que hemos comentado, ¿no? La pesca, el comercio internacional. Aquí, un poco, quien haya escuchado el episodio de cómo se ponen las fronteras en el mar, sí. Aquí puede hilar de que al final tener una isla, por pequeña que sea, ya te da una ventaja enorme a nivel de derecho internacional. Efectivamente, aunque luego veremos un matiz a eso en este caso. Y bueno, la región siempre ha sido importante porque ha sido una zona de paso de imperios, desde la dinastía Ming China a los imperios coloniales, pues todos los europeos, ¿no? Y curiosamente, bueno, también el Japón imperial, antes de la Segunda Guerra Mundial, no se expandió tanto por tierra como por mar. O sea, en vez de penetrar mucho en China, por ejemplo, conquistó todo el mar del sur de China y el sudeste asiático. Y uno de los mayores golpes para el Reino Unido en esa guerra fue precisamente la caída de Singapur, que entonces era una colonia británica y era un puerto crucial para el control de las colonias en Asia. O sea que, en el fondo, siempre ha habido un interés imperial en este mar. Sí. El tema de Singapur a Churchill le jodió bastante, siempre se cuenta, ¿no? Que aquello fue como que lo que Churchill le hizo ya cabrearse mucho más. En plan, esto ya me está jodiendo. Le amargó el té de la mañana. Porque afecta todo el comercio que viene de las colonias asiáticas hacia el Reino Unido, ¿no? Pero bueno, el tema es que sí que es verdad que siempre ha habido lío por esa zona, pero no había sido realmente importante hasta hace solamente unas décadas hacia acá. ¿Y cuál es el factor diferencial que hace que ahora sí y antes no? Pues el auge de China. Es básicamente lo que explica esa diferencia, ¿no? Ahora que se ha vuelto mucho más poderoso, China también reclama no solamente su zona territorial más evidente, sino casi todo el mar del sur de China, en realidad. Toda la zona, tú decías antes que China está mucho más al norte, hacia donde acaba el mar, que es mucho más al sur, pues China, si por ellos fueran, querrían tener todo lo que hay en el mar. Y eso genera muchas disputas con los países de alrededor. Claro, aquí iba a decir, teoría no, en realidad es una reclamación formal, claro. Que es la famosa, para nosotros los frikis, de los 9 puntos de China, que es, bueno, el mar de China, como pone China, pues es de China. Sí. Y entonces, básicamente, ellos en sus mapas trazan ahí una línea de puntos que dicen que todo el mar es suyo, menos un poquito la costa de Vietnam, Filipinas y tal. Pero todo lo que queda en medio, todas las islas incluidas, son de China, y es un poco la chicha de este asunto, que China está reclamando una zona de mar como propio que está muy lejos de China. Sí, no es que se meta en la playa de Vietnam, pero vamos, es bastante abuso el tema de la línea de los 9 puntos. Es una extensión enorme que reclama China, como decía, por todo el mar, llega mucho más al sur de lo que aparentemente le correspondería a China, y de hecho también he visto que la llaman la lengua de vaca, porque tiene esa forma como alargada, así como un poco curva. Ponemos un mapa también para que la gente que nos está viendo la gente lo vea, de la flipada del triple que se tira China reclamando. Es que viendo el mapa te das cuenta claramente de que Vietnam, Filipinas o Malasia tienen razones para estar enfadados, porque dicen, a ver, tío, te estás pasando un poquito de rosca con esta reclamación, ¿no? No hubo por este tema, me está viniendo en la cabeza, en la peli de Barbie. Sí. Movida. Es verdad. Sí. Porque igual me equivoco, no me acuerdo exactamente, pero creo que proyectaban un mapa en algún momento de la película que eran menos de un segundo. O sea, era un segundo, pero ahí lo pillaron, y creo que era un mapa que el mar del sur de China estaba dibujado como con la línea de los 9 puntos, porque creo que lo dibujan. No sé si es que estaba o no estaba. Creo que no estaba. Creo que no estaba. Y entonces eso, no estaba. DiCaprio Claro, y señalando entonces ahí el desde fotograma. China dijeron, oye, este mapa está mal, este mar es nuestro, hay que señalarlo. Lo va a proyectar tu prima en China. Y entonces no se proyectó Barbie en China, no sé si durante unas semanas, pero ahí estaba la. Y tuvieron que cambiar el política. mapa y entonces se proyectó, me parece, ¿no? Sí, no sé si llegaron a cambiarlo o no, pero sí, hubo movida con la película de Barbie por esto. No es un tema menor o una fricada, sino que esto a China es central en su política exterior y lo reclaman activamente. Y de hecho, creo que tenemos un artículo en el Orden Mundial que habla de cómo utiliza China los mapas, y hay varios ejemplos de pues, mapas que produce de los que utilizamos y compramos en bazares, etcétera. Pues muchos de estos mapas vienen dibujados con las reclamaciones de China bien puestas y todo de acorde que a. Es chino dándolo por sentado. Sí.
es chino. Lo dejaremos en la descripción. Un relato, también una narrativa de que eso es China hasta que se asuma que eso es China. Y si va colando, pues va colando. Claro, si cuela. Claro. Eso es. Entonces, ¿cómo justifica China esa reclamación tan gigantesca sobre el mar del sur de China? Diciendo que todos los archipiélagos que hay en la zona, esas islas Paracelso, Spratly, etcétera, también son suyas. Entonces, si son suyas las islas, también lo son las aguas de alrededor, ¿no? Sí. Por esa razón, básicamente, China está enfrentada con todos sus vecinos del mar. Las Paracelso, por ejemplo, se las disputa con Vietnam, únicamente con Vietnam. El arrecife Scarborough con Filipinas. Lo que yo no sabía antes de preparar este guión es que también la línea de los 9 puntos no solamente a China como el régimen comunista china actual, sino que viene de antes, de la época nacionalista, de antes de la Guerra Civil. Y también, por tanto, la República de China, es decir, Taiwán, también reclama la línea de los 9 puntos. Claro. Van un poco sobrados ellos también de reclamaciones, francamente. Sí, esto, no es muy conocido, ¿no? Pero Taiwán es un actor muy destacado en este conflicto del mar del sur de China, precisamente por esa idea imperial, por así decirlo, reclamación que comentaba Blas, precedente a la propia República Popular China, la China comunista. Es bastante curioso que siendo un país, Taiwán, muy pequeño y además una democracia, reclaman también lo mismo que China y con los mismos argumentos, ¿no? Que las islas de la zona siempre han pertenecido a China y que, por tanto, claro, como ellos, Taiwán, son es la China buena. La China buena, la China legítima, pues claro, eso también debe ser suyo. De hecho, es curioso que Taiwán reclama un territorio muchísimo más amplio que lo que reclama la China comunista, porque Taiwán, puestos a pedir, porque ellos más moral que el alcoyano. Los Reyes Magos. Claro, reclaman también partes de Rusia y de la India. Tenemos un mapa que lo muestra, las reclamaciones de Taiwán para con el mundo, que es una cosa loquísima, porque ellos se fundamentan en las dinastías imperiales de China y tal. Es una fumada que evidentemente nunca van a conseguir, pero bueno, oye, por pedir que no quede, claro. Yo esto siempre lo digo, creo que lo dije ya en el capítulo de Taiwán, pero es una broma recurrente que tengo, que es que si tienes síndrome del impostor, piensa lo que reclama Taiwán a nivel territorial. O sea, es que no llegó a mucho. Chicos, una islita reclama medio Asia, como claro. Se está proyectando ahora mismo. Están a punto de ser invadidos, pero si por ellos fuera, tendrían todo Asia. Efectivamente. Claro. Todas las reclamaciones imperiales, pero bueno. Y volviendo al mar del sur de China, además hay un caso muy curioso de otras islas, que son las Islas Pratas, que son un pequeño archipiélago que está a 350 kilómetros al sur de Hong Kong, que está disputado precisamente entre China y Taiwán, ¿no? Taiwán, pese a lo débil y lo pequeño que es frente a China, todavía conserva estas islas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tiene allí tropas y defensas, incluida una red de búnkeres, y los cazas y los buques de guerra chinos hacen regularmente pasadas por la zona. O sea, está bastante tensionado el tema de las Islas Pratas. Pero, volviendo más al mar, el otro caso más extremo y más importante de las disputas por los archipiélagos es, como decimos, el de las Spratly, ¿no? ¿Qué son estas islas? Pues son más de 100 islotes y atolones, son las que están justo en el centro del mar, por lo que las reclaman 6 países diferentes. China, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei. Todos apuntan a las Spratly. De hecho, no tenemos mapa todavía de esto porque es un follón mapearlo, chicos. Se lo dije a Celia, nuestra compañera Celia Hernando, y me miró como con cara de cordero degollado en plan, no me hagas esto. Por favor. Es que hay que ir literalmente uno a uno. O sea, son decenas atolón a atolón, de centenares de atolones, atolón a atolón, reclamados por 6 países, pero otro lo reclaman 5, otro lo reclaman 4, otro otra vez 6. Y además no sigue una distribución regular lógica. No es que en esta zona sean todos chinos y aquí sean todos filipinos, es que están todos mezclados. Claro. Unos enfrente de otros están todos mezclados. Claro. Es un lío que es un Cristo sin sentido completamente. Sí. Así que nada, le ponemos una velita a Celia por si que también se mete ahí hasta Brunei, que es un país, que es una cagarruta de país. Sí. Un saludo a la gente de Brunei. A los que nos escuchan desde Brunei. Petromonarquía muy tocha, ¿eh? Sí. ¿Nos escuchará alguien desde Brunei? Pues que salude. Exactamente, que saluden que se manifiesten los oyentes desde Brunei. También una dinastía antiquísima y demás. Unos sultanes con mazo de pasta y muy mal rollo. Un día hacemos un episodio de Brunei. Bueno, ya estamos prometiendo además. La isla más grande de todas, de estas Spratlys, que bueno, aún así no llega a 50 hectáreas, que se conoce como la isla de Taiping o Ituaba, está precisamente ocupada por Taiwán, que tiene allí una pequeña base militar y un aeródromo a donde cada 2 meses lleva un avión Hércules con provisiones. No sé cómo será ser un militar taiwanés metido durante meses en un atolón de ahí, de medio del mar del sur de China. Debe ser curioso. Y además convencido de que él salva al mundo y a su país por tener esa misión tan random. Ahí en medio de la nada. En medio de la nada, porque es la nada absoluta. Sí. Bueno, voy a hacer un paréntesis en la historia esta de los Spratly para contaros una anécdota curiosa, la verdad, que es una de esas historias de un chalao que aprovecha que nadie controla un territorio para fundar allí su micronación, ¿no? Un clásico. Yo soy el rey de esto y me quedo con esto y chimpún, ¿no?
Es un poco también como Sealand, que os sonará a lo mejor. Sí, hemos hablado varias veces. Que fundó su reino en una plataforma marítima en el Mar del Norte. Bueno, pues ahí estaba, ¿no? Pues en este caso fue un señor filipino, un tal Tomás Cloma, que en mayo del 56, junto con su hermano y con 40 marineros filipinos, tomó posesión de varias islas en las Spratly, básicamente argumentando que Japón las había, digamos, abandonado y renunciado a ellas después de la Segunda Guerra Mundial y que por tanto no eran de nadie. Y como yo he llegado aquí, pues me las quedo yo, básicamente. En un ejercicio de originalidad, llamó a su nuevo país Territorio Libre de Freedomland, algo así como Territorio Libre de Liberlandia, traducido al castellano. Sí. Y reclamaba nada menos que 53 islas e islotes. Hizo un anuncio al mundo, publicó como un manifiesto de acabo de crear un estado nuevo y quiero que me reconozcáis. Peninsular. Y situó su capital en una de las islas más grandes llamada Isla Plana, porque es probablemente. Es una puta mierda, y que tiene poco más de media hectárea de extensión. O sea, una cosa bastante ridícula. Pero bueno, él tenía su ilusión de Liberlandia y pa'lante con eso. Jolín. Y no sé si aguantó el señor Tomás en su reclamo. El señor almirante Tomás Cloma, porque él se hacía llamar almirante. Perdón. No acabó genial, la verdad. En octubre de ese mismo año, habían pasado solamente 3 o 4 meses, Taiwán, que también reclama las islas, mandó allí unos buques de guerra que interceptaron a los marineros y a los barcos de Cloma, los echaron de allí, quemaron todo lo que había allí construido, lo poco que podía haber, algún chamizo o lo que sea, pues lo quemaron todo. Claro. Y aunque Tomás no tenía control efectivo del territorio, él seguía gobernando desde Manila, desde Filipinas. Fue al exilio, gobernando en el exilio. Incluso tenía constitución, Liberlandia, o sea, era un país ya... hecho y derecho. Años después, en el 74, Cloma es detenido en Filipinas y encarcelado por el gobierno filipino por usurpación del cargo militar. Por eso de hacerse llamar almirante. Mira. En plan, que has pasado, ¿no? Pero al menos tuvo una pequeña compensación, satisfacción, que es que el gobierno filipino le obligó a vender su país por el precio de $1. En plan, yo creo que rentable no le salió. Claro, o sea, le salió es una cifra ridícula, pero de alguna manera sí que reconocía que Freedomland existía, porque si te la he comprado es porque existía, ¿no? Esto pasa como con Sealand, que no sé si fue un grupo de alemanes o neerlandeses, no me acuerdo, pero invadió Sealand, invadió la plataforma y tuvo que ir ahí creo que era alemán, porque creo que fue un diplomático alemán a mediar. Entonces, claro, si hay un diplomático, entonces que esto ya me está reconociendo. Claro. El giro final es que Filipinas, que se ha quedado con las islas, evidentemente, después de comprarlas, pues te las quedas, de alguna manera basa su reclamación actual en las islas en haber comprado el territorio a su antiguo dueño, que era el señor de Freeland, Tomás Cloma. Bueno, tiene sentido en tanto que, yo qué sé, los exploradores castellanos, pues al final tomaban territorios en América en nombre del rey de Castilla, que tampoco es... Esto es una versión un poco actualizada, pero bueno. Vamos a volver a nuestro tema, por base de Freedomland. Por lo general estábamos diciendo que esos archipiélagos no pertenecían claramente a nadie, que nunca había asentamientos, no ha habido población, no ha habido absolutamente nada. Entonces aquí un poco la pregunta es, ¿con qué derecho reclama China, Taiwán o Brunei esas islas? ¿En qué se basa esta gente? Pues lo que hacen es rascar en el argumento histórico, ¿no? China, por ejemplo, dice que sus pescadores llevan faenando en esas aguas por lo menos desde el siglo XV y que eso demuestra que esa zona es suya. Los pescadores, chicos, lo hemos anunciado antes. Claro. ¿Pero acaso los pescadores filipinos o malayos no pescarían también por esa zona, por esas fechas? Pues seguramente también, ¿no? Ya en el siglo XIX hubo los típicos acuerdos por los que el Imperio francés le cede tal isla a la dinastía Qing china, pues argumentando que China es un argumento que usa China para reclamarlas, pero luego cuando China está más débil, pues Francia se las vuelve a quedar y las anexiona a la Indochina francesa, que es el actual Vietnam. Lo que Vietnam usa de argumento para reclamarlas. En fin, un lío. Están todos ahí mirando los archivos. Sí, que todos en realidad tienen algún argumento al que agarrarse. Eso es. Las diferencias llegan hasta el nombre del mar. El nombre El Mar del Sur de China se lo pusieron los exploradores europeos porque en aquel entonces China era el país más importante de la zona. Entonces ellos, siguiéndose esa lógica geográfica, dijeron, pues lo que está al sur, pues lo llamamos así. Claro. Ya está. Pero obviamente que el mar se llame así ayuda a que China pueda reclamarlo. Oye, esto se llama de una forma que esto es mío. Por eso Vietnam, esto es muy gracioso, ha empezado a llamarlo Mar del Vietnam Oriental, Filipinas, Mar de la Filipinas Occidental. Claro, el caso es situarse en el centro. Pero ahí está Trump poniendo Golfo de América en vez de Golfo de México. Efectivamente, el nombre importa, el nombre importa. Y luego también es verdad que estas disputas sí que han llegado a juicio, sí que han llegado de verdad a un hecho práctico judicial, que es que en 2013 se abrió un caso ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que es un tribunal internacional de arbitraje en Países Bajos, a petición de Filipinas, para solucionar las disputas que había en torno a las reclamaciones chinas de la línea de los 9 puntos. 3 años después, en 2016, el tribunal le da la razón a Filipinas, diciendo que China básicamente no puede justificar sus reclamaciones con un mapa del siglo XV, pues porque eso no es suficiente. Lo que has pintado tú, básicamente. Claro, o que también tiene uno filipino
Filipinas parecido, o sea claro, que no, claro. no hay un desempate en esto, ¿no? Y que ante ese caso lo que prima es el derecho del mar, el derecho internacional del mar contemporáneo, moderno, que sí que tiene unas reglas mucho más claras de repartición, ¿no? Este caso es muy famoso porque bueno, es un ejemplo muy bueno de cómo el Tribunal Internacional dice una cosa, pero luego China pues hace otra, básicamente, ¿no? Ni China ni tampoco Taiwán, por cierto, reconocieron después ese fallo del Tribunal de Arbitraje. De hecho, se negaron a participar en el juicio, no participaron en el caso. Y el tema se ha quedado ahí. Legalmente se supone que Filipinas tiene la razón, pero China sigue avanzando en esa ocupación fáctica, ¿no? Territorial. ¿Y realmente qué pasa? Pues que saber quiénes son legalmente todos estos islotes, a quién pertenecen, es súper complicado legalmente. No hay realmente un consenso. Pero al final da lo mismo. Lo importante es controlarlas de forma efectiva, tener algo puesto allí para decir, oye, esto es mío, y por eso todos esos países mandan a sus pesqueros a faenar en aguas disputadas. Si yo pesco por aquí, pues debe ser que es mío, ¿no? Y también, por ejemplo, hemos visto cómo Vietnam o China intentan extraer hidrocarburos de la zona en disputa, pues bueno, para decir, oye, como yo aquí puedo faenar y ya llevo tiempo haciéndolo, pues ya se reconoce que es mío de forma fáctica. Claro. El siguiente paso, una vez, bueno, tú reclamas esto es como manual para incorporar un territorio a tu país. El siguiente paso, una vez la reclamas, es establecer una presencia permanente allí. Se están, en las Islas Spratly, ¿no? Construyendo puntos de aprovisionamiento, bases militares, puertos pequeños, hasta aeródromos de pista bastante grande, en lo que son unas cosas de tierra absolutamente ridículas. Es una locura que en lo que es una baldosa de cocina en medio del mar se esté construyendo un aeropuerto, pero esto está pasando y China está montando un Cristo logístico impresionante. Sí, todos los países de la zona han entendido que no basta con hacer una reclamación legal o histórica, ¿no? Pues para poseer las islas pues tienes que estar ahí, tienes que controlarlas. Y muchos islotes tienen pues una bandera puesta o una plaquita como para reclamarla, ¿no? De yo aquí he puesto la bandera, literalmente. Por ejemplo, en las Spratly, 5 de los 6 países que reclaman las islas, todos menos Brunei, tienen algún tipo de presencia, pero en los últimos años la cosa ha ido a más, sobre todo por parte de China, pues eso, se han empezado a construir bases permanentes. El problema es lo que dices tú, que no los islotes no dan para una base. Tú ahí no puedes construir nada en 4 metros cuadrados. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Extraen arena de los arrecifes sumergidos para ampliar los islotes y así poder construir. O sea, generas una plataforma con arena y con tierra y ahí ya construyes lo que tú quieras. Sacas arena del fondo del mar, la pones encima de la isla y poco a poco va creciendo. Sí. De hecho, creo que había estudios satelitales de cómo iban creciendo Hay fotos los... que son una pasada. Sí. El CSIS, el think tank estadounidense, es un tema como que lo sigue mucho y te va sacando fotos de cómo va cambiando y se va ensanchando una isla que al principio era nada y de repente, pues 10 años después, tiene un aeropuerto, ¿sabes? Es la versión geopolítica de construir castillos de arena en la playa. Sí, ¿no? Efectivamente. Sí. Te da genial, haces un castillaco. Claro. Que esto además tiene un impacto medioambiental porque al final, pues cuando tú extraes esa arena, te cargas los corales y bueno, pues estás generando un impacto muy claro en los ecosistemas de la zona. O sea que hay toda una derivada también importante a nivel de medio ambiente. Hay un artículo de Neon bastante antiguo, pero muy chulo, que también daría para un podcast aquí, que es el tema de la geopolítica de la arena. Sí. Y de cómo se desplaza arena de otros sitios para construir cosas. Por ejemplo, Singapur, que es una isla muy pequeñita, una ciudad muy pequeñita, se ha ampliado en buena medida a base de quitar arena de otros sitios y comprarla. Y es un tema bastante curioso. Pero bueno, yo le digo a los oyentes que busquen fotos del tema este de los islotes porque es flipante, la verdad. Sí. Y además es una cosa que no es casual, es una estrategia hecha de verdad, planeada por parte de China, que tiene hasta nombre. Los estadounidenses le han puesto el nombre de la Gran Muralla de Arena China, ¿no? Que es una cosa un poco así poética, pero bueno. El tema es que las bases que tiene China en la región se están convirtiendo ya en cosas bastante serias porque hay incluso armamento antiaéreo, antibuque, o sea, se están haciendo fortines en medio del mar y todo esto evidentemente forma parte de esa expansión geopolítica de China por este mar tan importante para ellos. Claro, que vete tú a decir la China que eso no es suyo cuando tienes ahí montada una base con una pista de aterrizaje de 2,5 kilómetros, que no, que eso que te tienes que ir de ahí. Tienes que echarle por la fuerza. Claro. Y nadie se atreve todavía a hacer eso. Claro. Sí, es un poco hechos consumados, ¿no? Claro. El giro final es que al final, si tú consigues establecer presencia permanente en los islotes, no solo los controlas físicamente, sino que además ganas legitimidad para reclamar la tierra y sus aguas a nivel legal. Claro, aquí es donde el tema se pone más interesante o interesante para nosotros frikis del derecho internacional y de estas fricadas, porque esto es una fricada muy grande. Es una fricada. Pero bueno, estamos todos entre amigos. Según la Convención del Derecho del Mar, y cito textualmente, las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia no tendrán zona económica exclusiva. ¿Qué era esto de la zona económica exclusiva? Iros al capítulo de las fronteras del mar. Las fronteras del mar, que ahí lo explicamos, pero básicamente una zona del mar donde tú
puedes explotar los recursos, los países pueden explotar los recursos. Es decir, que aunque tú legalmente tuvieras todos esos islotes, si no vive gente allí, no tienes derecho a reclamar la zona económica circundante, por lo que no puedes quedarte con toda su pesca o con los hidrocarburos que hay debajo. Entonces, ¿para qué quieres el islote en medio del mar? Pero si tienes presencia permanente allí, aunque sea a base de construir islotes artificiales, ya puedes legalmente reclamar esas aguas y aprovechar sus recursos. Aquí hay dudas, ¿vale? Pero bueno. Sí, a mí me suena que en el derecho del mar, precisamente para no incentivar sacar arena del fondo y ponerla en lo alto, no permiten, o sea, que la isla tiene que ser natural, por así decirlo, que no te puedes crear una isla en medio de la nada para decir, uy, de repente esto es mío. Eso es, dicen que hay una excepción que son las islas artificiales, pero claro, pues aquí, de nuevo, una cosa es el derecho internacional y otra cosa son los hechos consumados, ¿no? Claro. Entonces, si tú ya tienes gente ahí, pues esto es mío y listo, ¿no? Y esa es la gran pelea que hay en este momento en el mar del sur de China. Y esto de la construcción de islas artificiales, de la construcción de bases militares en estas islas, ¿esto está provocando conflictos directos más allá del esto es mío, no, de menganito? O sea, ¿esto realmente puede llegar a las manos, todo este tema? Por supuesto, hemos contado antes la crisis entre Vietnam y China en el 2014, que se lió parda, pero esto cada vez es más frecuente. Sobre todo los que más chocan son Filipinas y China, cuyos barcos colisionan constantemente. O sea, si revisas los titulares, está constantemente vuelven a colisionar barco pesquero con guardia costera china, así. Por lo general, estos episodios siguen un guión muy similar, que es que un barco de la guardia costera china hostiga a los barcos filipinos, que normalmente son pesqueros, pero también buques de aprovisionamiento, incluso guardia costera filipina, disparan cañones de agua y hasta llegan a embestirlos, dejando heridos muchas veces. O sea que en realidad sí que están chocando. Pero China está patrullando estas aguas con cosas mucho más grandes que un simple buque de guardia costera. Hacen pasadas regulares con sus cazas, despliegan hasta fragatas. De hecho, en 2024 aprobaron una ley para detener a cualquier extranjero que esté en lo que ellos consideran sus aguas, con lo que básicamente pueden capturar y retener a marineros filipinos o de cualquier otra nacionalidad. Entonces, aquí lo que vemos es ya un salto hacia la militarización muy clara de esta zona. Sí. Últimamente, el foco más principal o más caliente se produce sobre todo en el llamado segundo banco de arena de Thomas, que tiene un nombre tan curioso porque es que es una puta mierda en el mar. Claro, eso es como los planetas que están en casa de Dios, en la Guerra de las Galaxias, que es como... Es 744 en la galaxia no sé qué, irrelevante. Es como el último planeta asqueroso donde viven unos bichos repugnantes. Pues el follón gordo ahora mismo está en ese lugar, en el segundo banco de arena Thomas, un atolón deshabitado de las Spratly, en la que el ejército filipino ha establecido, atención, una guarnición militar en un barco varado de su armada. O sea, un barco varó allí hace unos años, está oxidado, y allí han mandado a los filipinos a una pequeña guarnición de militares para que estén allí habitando aquello. En el barco atrancado. Me está dando mucha pena esta gente, estos militares por ahí desperdigados en el mar del sur de China. Los filipinos son un poco del cheto en la puerta. O sea, esa no es la mejor estrategia para reclamar, ¿no? Se me ha quedado pero como el taiwanés ahí en medio de un atolón, ahí el militar ahí puesto. Yo prefiero ser un taiwanés en una isla de 50 hectáreas con playita y un emparrado de chichulo que estar en medio de un barco en medio del mar. Ya, también. Que además llegan provisiones desde el aire. O sea, llega el avión, les tira un paracaídas con provisiones y ellos, si pueden, las cogen. A veces no, porque a veces llega China e impide que pase por allí el avión o se queda con las provisiones. Digamos que China cada vez es más agresiva y de hecho que es cada vez más constantes. Ya. O sea que tenemos a una China que está muy crecida, que está claramente llevando a cabo su plan de construcción, que está hostigando a sus vecinos y los vecinos, pues con sus capacidades, intentan defenderse. Y falta aquí el primo de Zumosol, que es el que faltaba, ¿no? Que es Estados Unidos, porque varios países de la región, por ejemplo Filipinas e incluso Vietnam, son aliados de Estados Unidos y están buscando ayuda en Washington para repeler o confrontar esa estrategia, ese avance chino. Eso nos lleva al último punto de este episodio, que son los grandes choques entre potencias. Esto no es una cuestión regional, sino que ya ha ascendido claramente de categoría a ser una cuestión entre las dos grandes potencias. Claro, es regional, pero también tiene su manifestación internacional, incluso puede llegar a ser global y muy grave también para Europa y el resto del mundo, ¿no? Porque como decíamos al principio, el mar del sur de China es ese punto donde es más evidente, más explícito el choque entre Estados Unidos y China, no un choque puramente comercial o tecnológico, sino un choque puramente geopolítico, territorial, a veces incluso de armas, ¿no? Sí. Estados Unidos vigila muy de cerca el auge de China, en parte porque tiene bases militares en esa zona y también intereses económicos, evidentemente. Le interesa mantener lo que llaman ese Indo-Pacífico abierto y libre. Es básicamente asegurar la libertad de navegación. Que aunque esto, también... Sí. Perdón, esto también es una visión que tiene Estados Unidos del mar, que está muy extendida, que va más allá de... Se ve muy bien como ejemplo precisamente en el mar del sur de China, pero recordemos que Estados Unidos no forma parte de la Convención sobre el Derecho del Mar. Y ellos tienen una visión diferente de cómo tienen... Pues hay que asegurar la libertad de
movimiento, la libertad de acceso a recursos, y aquí se ve muy claro. Me gustaría muy saber qué diría Estados Unidos de si China mandara fragatas y portaaviones al Golfo de México o al Caribe, ¿sabes? Que a lo mejor ahí habría lío. Pero bueno, el caso es que Estados Unidos se supone que defiende ese derecho internacional de libre paso y tal. Sí, Estados Unidos argumenta que como esas islas no son de nadie, esas son aguas internacionales y que ellos pueden pasar sin ningún problema. Porque igual que por el tema de Taiwán. En el estrecho de Taiwán también pasan de vez en cuando buques estadounidenses, también un poco para provocar y decir, oye, se supone que esto sigue siendo un sitio libre por el que yo puedo pasar, ¿no? Aunque sea muy, muy controvertido. Hazme algo si quieres, porque estos son aguas internacionales y podemos podemos tocar la cara. Nos vamos a la calle y nos pegamos. Eso es. Sí. Entonces, para contrarrestar a China, a lo largo de la Guerra Fría, Estados Unidos ha ido firmando acuerdos militares con países de la región. Tiene, por ejemplo, alianzas de defensa con Japón, Corea y Filipinas desde los años 50. También tiene acuerdos militares con Australia y Nueva Zelanda y con Taiwán. Y como muchos de esos países no se llevan bien entre ellos, pues Estados Unidos, digamos que creó una arquitectura de alianzas bilaterales, ¿no? Como si fuera una especie de rueda de bicicleta en la que Estados Unidos está en el centro, el eje, y los países de alrededor son, digamos, los radios, ¿no? Entre ellos no se llevan bien, pero conmigo todos sí que se llevan bien. Incluso han llegado a crear, en el año 54, una OTAN asiática, la SEATO, que después se disolvió en el 77, tras la guerra de Vietnam, pero bueno, que habla un poco del esfuerzo de Estados Unidos de aliarse con los países de la región para contrarrestar a China y también a la URSS en su momento. Pero además de eso, de la SEATO, ¿no? De la histórica SEATO, pues Obama primero y sobre todo Biden después ha impulsado mucho las alianzas con los países de la zona y sobre todo han intentado que establezcan alianzas entre ellos, ¿no? Ya superar esa rueda de bicicleta. Se ha puesto mucho énfasis en que Japón solucione sus problemas con Corea y con Taiwán, que están heredados de esa Segunda Guerra Mundial, y también han creado varias alianzas. Una de ellas, y esto igual a algunos os suena, ¿no? Está el Quad, que es una alianza militar con India, Japón y Australia. Está el AUKUS, que es otra alianza militar con Reino Unido y Australia, de nuevo ya otra potencia más lejana, y otra que está en ese anillo exterior, ¿no? Luego está la iniciativa del IMEC, que se ha hablado bastante estos años, que es el corredor India-Oriente Próximo, que es una especie de alternativa a la ruta de la seda china. Parece que no termina de arrancar, pero bueno, ahí está. Y por no hablar de todo el ejercicio de relocalización industrial, que es sacando las fábricas de China para llevarlas a otros países aliados, lo que se conoce como friendshoring o amiguismo, que lo hemos comentado otras veces en este podcast, más en temas industriales y comerciales, pero bueno, aquí lo vemos, ¿no? Todo esto son movimientos que, aunque no tengan en su centro el Mar del Sur de China, le dan todavía más importancia geopolítica. Y están siendo bien recibidos por los países de la región, que están, pues, francamente preocupados por el auge de China. De hecho, hasta Vietnam, que era aquel gran enemigo de Estados Unidos en la Guerra Fría, pues se ha acercado a Washington, preocupado por China, sobre todo después de aquel incidente que comentábamos de 2014. De hecho, me quiere sonar que en la serie de Years and Years, el primer episodio... Voy a destriparlo, ya me da igual. Habéis tenido tiempo. Bueno, es el primer episodio, ¿no? Yo no lo he visto. Yo tampoco. Me tapo los oídos. Bueno, el primer episodio, y a partir de donde se empieza a liar en todo el mundo, es que como que un presidente un poco cucú de Estados Unidos lanza un ataque nuclear sobre una isla china en el mar de China. Y a partir de ahí escala la situación. O sea, que se basa un poco en toda la tensión exagerada, ¿no? que existe en esta... Me parece una premisa un poco exagerada, pero es verdad que habla un poco de esa posibilidad de tensión, que luego si queréis argumentamos, pero que yo creo que es más importante en esta parte del mundo que en cualquier otra. O sea, si puede haber lío entre Estados Unidos y China, va a ser seguramente por esta región, en mi opinión. ¿Y los países de la zona están haciendo algo por organizarse? O sea, es un poco de realismo político, pero si tú tienes una potencia expansionista, al final generas una alianza contrahegemónica para confrontar con esa potencia. Pues sí que se están organizando, y además es muy interesante ver algunos de los movimientos. Por ejemplo, Vietnam y Japón, que son dos países ideológicamente en las antípodas, se han acercado en los últimos años. Lo mismo, pues vemos esa relación con Estados Unidos. De hecho, Japón ha declarado muchas veces que apoya las reclamaciones de los países del sudeste asiático ante las presiones chinas, y en 2023 firmaron una alianza estratégica para aumentar los intercambios, incluido la venta de armas de Japón a Vietnam. Y en la misma línea, Japón le está vendiendo radares y sistemas de vigilancia costera a Filipinas. O sea que también, para mirar a este mar, de nuevo, hay que mirar a ese anillo exterior y qué están haciendo. Claro, que aquí nos estamos fijando en el mar del sur de China, pero en el otro mar de China, Japón y China tienen también sus piques. Entonces, que no pensemos que Japón es un ente tercero que está por ahí lejos. No, es que en otro teatro también hay roces entre ambos y, bueno, también participa, en definitiva. Le conviene reducir el poder de China. Totalmente. Otro ejemplo, Corea del Sur, otro de los grandes actores de esta región, ¿no? Están en la misma línea, insiste siempre en que apoya a los países de la zona en sus disputas con China, y de hecho su presidente, Yoon Suk Yeol, aquel que hace unos meses le dio por intentar dar un
un golpe de Estado, Sí. pues viajó en octubre a Manila, que era la primera visita de un líder surcoreano en más de 10 años allí. Y bueno, pues allí se reunió con el presidente de Filipinas, que es Ferdinand Marcos, y le dio apoyos en sus choques contra China y acordaron ampliar su relación. O sea, Corea le está vendiendo a Filipinas cazas y otras armas, y aquí vemos pues todos esos intercambios entre Ferdinand Marcos Jr. Sí. Que no es decir, no es el bueno. Es decir, el menos malo, porque su padre era tremendo. Sí. No, Pero aquí bueno. pasa, cuando llegó Duterte al poder, que al principio se le veía como un poco pro-chino, luego empezó a tener todas las movidas con China y al final Duterte se convirtió en un nacionalista que confrontaba abiertamente con Y bajó China. las orejas y volvió a llamar otra vez Sí, a sí, Washington. sí, 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 es sí, verdad. sí. Como que llegó un poco puesto a Obama y tal, y eso, y luego se arregló. Pero también hay que decir que el primer problema que hay para solucionar las disputas territoriales en el mar del sur de China es que el resto de países tampoco se ponen de acuerdo en sus reclamaciones. Quiero decir, si Vietnam, Filipinas, Brunei, Malasia, todos los demás, estuvieran de acuerdo todos en sus fronteras y tuvieran solamente el problema de China, pues sería mucho más fácil porque se ponían todos de acuerdo en contra de otro país, ¿no? Claro. Pero es que no siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. Entonces Claro. es muy difícil que hagan un frente común porque también están peleados entre sí. Claro, es un todos contra todos. Claro, entre este atolón es mío, pues ¿cómo te vas a organizar? Claro, y entre eso, pues China aprovecha y va ganando terreno. Claro, o sea, existe cierta colaboración o cierta percepción del problema, pero tampoco hay un frente unido anti-China tan consolidado como parece, o al menos como a Estados Unidos le gustaría, ¿no? Una prueba de eso es la ASEAN, esa organización regional en la que muchos países tienen disputas con China, no es capaz de ponerse de acuerdo en este tema ni mucho menos, es decir, que tampoco, este tema no avanza, está un poco enquistado. No, además tenemos que pensar que la ASEAN es una alianza que incluye países muy diversos, o sea, hay democracias, dictaduras, países pro-chinos, pro-estadounidenses o directamente neutrales, por ejemplo, como Indonesia, y lo más que han podido hacer es alguna declaración estilo, pues queremos que haya paz, por favor, no os peleéis, llamamos al entendimiento y a la diplomacia, queda un poco en nada. Claro, Deeply Concerned, versión asiática. Efectivamente, Claro. y bueno, hay que reconocer que ASEAN ha sido clave en asegurar la paz entre sus miembros desde la Guerra Fría, o sea, es una organización importante, ¿no? Recordemos todas las guerras que hubo en el sudeste asiático entre pues, Vietnam, Camboya, Laos, pero con este asunto están bastante divididos que al final pues, están muy paralizados, ¿no? Vale, quiero que cerremos un poco este repaso sobre el mar del sur de China, que ya hemos visto que las cosas están un poco, bueno, calentitas, ¿no? En ese expansionismo chino. No sé qué pensáis que va a ocurrir a partir de ahora, porque al final el mar del sur de China también está conectado con otros problemas. Véase el de Vietnam, o sea, que no son cuestiones ajenas, sino que ambos temas están conectados. O, por ejemplo, los que ocurren en el otro mar de China. No sé si sois optimistas, pesimistas. ¿Estáis vigilantes? A ver, la verdad es que las cosas sí que se están calentando cada vez más, aunque no lo tengamos tanto en el radar, porque, por ejemplo, la semana pasada, sin ir más lejos, bueno, cuando salga este episodio igual... Sí, la semana pasada, efectivamente. Cálculos mentales temporales, Doctor Strange. Estoy viendo el calendario. Pues eso, hubo lío. Filipinas y Estados Unidos hicieron unas maniobras militares conjuntas con una patrulla aérea con cazas y bombardeos que sobrevolaron el arrecife de Scarborough y, bueno, pues China, por supuesto, protestó e hizo sus propias maniobras. Por esos mismos días hubo otras maniobras navales de la Marina estadounidense con fuerzas de Japón, Australia, Francia y Filipinas en aguas filipinas. Entonces aquí ya vemos de nuevo esa militarización de la que hablábamos. Aquí hay un factor que puede afectar mucho a los cálculos, que es, como no podía ser de otra manera, Donald Trump, porque Chupito, no nos vamos a cansar de incluirlo en estos cálculos, porque al contrario que Biden no es amigo de esas grandes de las grandes alianzas bilaterales, no está claro si va a querer mantener el Quad o el IMEC, le molan más los acuerdos bilaterales, ¿no? El tú a tú. Volver otra vez a la rueda. Es decir, no tanto multilateralismo, sino, venga, negocio contigo y volvemos a la rueda. Esto no tendría necesariamente que ser malo para los países de la región, porque por ejemplo, pues se va a entender muy bien con el presidente de Filipinas, con este Ferdinand Marcos Jr., ¿no? Segundo. Que es otro hombre fuerte, ¿no? Esta idea de entre hombres fuertes se entienden. El primer ministro japonés estuvo la semana pasada en la Casa Blanca, pues tratando de limar asperezas con Trump también. Entonces, bueno, pues puede que veamos un continuismo seguramente de la política exterior estadounidense, pero bueno, imaginemos que un escenario en el que pues Trump presiona a China, machacando los aranceles y se lleva bien con Marcos y el resto de líderes de la región y bueno, pues decide apoyar sus demandas. Pues esta idea de la paz a través de las fuerzas, vale, pues eso es una opción. Pero también se
puede dar, como decimos con esta Trump tan imprevisible, el escenario contrario, que Trump se enfade con los países de la región, que pues piden, pero no gastan tanto en defensa como deberían, y encima tienen pues un superávit comercial con Estados Unidos. Pues dice, bueno, pues paso de vosotros, os dejo de ayudar, o os meto presión, ¿no? Si además al mismo tiempo llega un acuerdo comercial con China y dejan de pisarse la manguera, igual China tiene más camino libre para actuar en Asia. Entonces, ahí podría decir, bueno, pues expando todavía más y estoy más presente militarmente. Y lo mismo podríamos decir de Corea del Norte, que ya pasó algo parecido en el primer mandato de Trump. Entonces, lo que vemos en resumen es muchos escenarios superpuestos que tenemos que ver qué pasa este año. Sí, yo me voy a poner un poquito provocador, aunque también lo he adelantado antes, y es que creo que cometemos un error grande si nos centramos únicamente en Taiwán, que es como la gran cosa, ¿no? La invasión de Taiwán está siempre ahí en la posibilidad de que ocurra, ¿no? En los cálculos de cada año, y es verdad que es la joya de la corona de las reclamaciones chinas y un aliado importantísimo de Estados Unidos. También el tema del impacto que tiene económico a nivel global por la tecnología. Si China invadiera la isla, y yo creo que antes o después lo va a intentar, se va a liar la mundial seguramente, pero ese escenario por ahora me parece un poco remoto, son solamente especulaciones, pero yo no creo que haya ningún indicio real de que China quiera invadir la isla este año, por ejemplo, ¿no? Por eso creo que cometemos un error si nos fijamos únicamente en ese escenario y no vemos también el otro, que es igual menos sexy, menos conocido, pero que también se está cantando cada vez más, que es el tema del choque entre China y Filipinas, ¿no? Cualquier día se puede liar de verdad, no hace falta que sea por una cosa muy gorda ni espectacular, baste con que, por ejemplo, haya una pequeña peleita en algún atolón de las Spratly, que, por ejemplo, un día un patrullero chino choque contra un pesquero filipino, lo hunda y capture un puñado de pescadores filipinos y se los lleve a China y los secuestre, bueno, pues la gente de Filipinas se puede calentar, como pasó también en Vietnam en 2014, que el gobierno filipino se ve obligado a responder para calmar a la gente de la calle y, digamos, en contra de China, que China responda con más fuerza y que Estados Unidos, que recordemos tiene un acuerdo de defensa mutuo con Filipinas, tenga que intervenir también. Entonces, en un momento, con una tontería de islita, te metes en una guerra sin darte cuenta prácticamente, ¿no? Y me parece que eso es más probable o más preocupante que el escenario de Taiwán, que es mucho más gordo, pero es más hipotético, ¿no? Es menos cercano. O al menos que es una decisión que tú tomas deliberadamente, es decir, quiero invadir Taiwán. No, claro. no hemos invadido Taiwán sin querer, perdón. No, claro, es que esto, yo ahí sí que me parece interesante la tesis de que las escaladas más difíciles de controlar a menudo son las que son imprevistas. Pues un accidente, no tienes buena comunicación, el otro interpreta una cosa que tú no quieres transmitir, entonces reacciona mal, entonces tú ya como que te cagas un poco de miedo. Que fue lo que pasó también en la Primera Guerra Mundial. Por eso. La muerte, el asesinato de un señor austriaco provoca que todo el mundo se meta en una guerra casi sin darse cuenta, ¿no? Y probablemente sin quererlo. Sin como querer. Tal. Y en este caso, además, en el contexto en el que hay una tensión diplomática muy gorda entre Estados Unidos y China, que han dejado de hablar porque están en plena guerra comercial. Entonces, si hay una guerra de verdad, a ver quién le paga los pies a Filipinas, por ejemplo, diciendo, oye, me lleva molestando muchísimos años con esta historia y ahora quiero yo la venganza. Claro. Que aquí hemos hablado en este podcast, perdón Alba, lo de la desescalada, por ejemplo, entre Irán e Israel. Que cuando Irán lanzaba los misiles era, oye, por favor, no queremos... Te disparo, pero no mucho. Claro, por favor, queremos acabar ya. O sea, ahí daban señales cristalinas de que no querían escalar. El problema viene cuando no interpretas bien lo que te quiere decir el otro. Eso es. Yo creo que se pueden dar los dos escenarios de que no pase nada, que continuemos con estos choques constantes que quedan en nada y luego pues otro choque y luego... Pero que no escalan hacia algo más, pero el problema es que toda esa acumulación pues ya te anuncia un escenario peligroso y por eso hay que prestar atención a este mar, ¿no? Porque se está cocinando mucha tensión, muchos intereses estratégicos, una militarización creciente, una China que está en auge, un Estados Unidos metido de por medio. Entonces están las cosas muy tensas. Pueden seguir así y igual dentro de 5 años seguimos igual que estábamos, pero se están cocinando muchas cosas y es preocupante. Claro, que además de que te estabas hablando, no creo que estén ya lío. Ya, pero somos gente joven y lozana. Todavía deberíamos tener una esperanza de vida de otros 50 años como mínimo, 70 si igualamos a Kissinger. ¿Seguiremos aquí todavía dentro de 50 años en este mismo podcast, Fer? No le preguntemos a David, que no nos mata. David, no. La necroporra, por favor, David. Que mañana no la respetas. No, nos escorromoña. No, pero claro, a medio y largo plazo, ya cuando hablas de 5, 10 años, 20... Pues claro, te vas a unos puntos en los que esto tampoco es una idea tan loca. No, porque que va. China, como hemos hablado en este capítulo, sí que tiene una idea muy clara de qué quiere conseguir. Y eso al final pasa pues porque los estados de la zona queden completamente apartados. Pero bueno, ya lo iremos contando en este podcast si pasa. Sea dentro de mucho o dentro de poco. A lo mejor lo contamos en el metaverso. Dentro de 20 años, ¿quién sabe? A mí a lo mejor no me encuentras a mí en el metaverso. En ese sitio, ¿no? Un Fernando Arancón digital. Eso es. De estos que no, de cintura para abajo no existe. O sea, no, solo soy un monigote que flota. Un sim con el diamantito verde aquí. Pero bueno, este es un poco el repaso que hemos hecho del mar del sur de China, de todo lo que ocurre, de su importancia, de cómo nos puede afectar, que es mucho, ya lo hemos visto. Pero bueno, estemos un poco pendientes porque la zona de Asia-Pacífico en España, por lejanía, yo creo, geográfica, no la tenemos muy
muy controlada, pero es una zona, yo digo, muy interesante y sobre todo donde se está desplazando el poder mundial, básicamente. Y por tanto, pues debemos estar un poco más atentos a lo que ocurre. Muchísimas gracias, Blas, por contárnoslo. Gracias, queridos. Muchísimas gracias a ti, Alba. Gracias a vosotros. No sé qué toca pronto en el menú. Pues pronto en el menú... Tus cálculos mentales. Hago mis La semana que viene, que es la pasada, que es la... Sí, no, próxima. la semana que viene, bueno, ya ha estado en YouTube, pero estará en Spotify y en otras plataformas nuestro viaje por las fronteras más desiguales en unos días. Y luego Alemania, nos vamos a Alemania. Es verdad, ¿qué elecciones en Alemania? Pues nada, tendremos que calar un poquito a Alemania. Liada esa, ¿eh? Darle contexto, a ver qué pasa. No va a haber directo en estas elecciones, porque son unas elecciones facilitas, en principio. En realidad viajamos a Europa. La semana que viene temas europeos, chicos. Sí. Pues nada, que muchísimas gracias por acompañarnos, a ti que nos escuchas y ves en Spotify, que nos ves en YouTube, también estás en iVoox, en Amazon, en Apple. Recuerda suscribirte si quieres apoyarnos, como Sara. Código podcast y tienes un 10% de descuento en la suscripción anual, además de la fantástica libreta del orden mundial, que quien se suscribe un año tiene la libreta igual, no te preocupes, pero bueno, está ese descuento como incentivo, ahora que ha pasado la cuesta de enero, para que nos apoyes y nos permitas llegar a los 7.000, 10.000, 20.000, 50.000 suscriptores o los que sean necesarios, 300.000 para igualar a los al presupuesto de Davos, que también hicimos el cálculo aquí con más suscriptores Manuel Muñiz. que islitas en el mar del sur de China. Eso es. Ese es el objetivo. Eso es. Y nada, si nos escuchas desde Brunei, pues un abrazo también. Ánimo, campeón. Que sois gente ahí con moral. Y nada, que estamos aquí muy prontito, de vuelta en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.